Hola, ¿qué tal? A principio de la era cristiana, un funcionario muy importante de Etiopía volvía desde Jerusalén a su hogar en un carro leyendo al profeta Isaías. A medida que avanzaba en la lectura y a medida que este carro lo llevaba a su destino, le aparece en el camino un discípulo de Cristo llamado Felipe, que al verlo, que él leía justamente en el libro del profeta Isaías, le pregunta al funcionario: ¿estás entendiendo lo que lees? A lo cual este, levantando la mirada y clavándosela en los ojos de Felipe, le dice: ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? ¿Cuántas veces, a la manera de este funcionario de Etiopía, nosotros nos encontramos bloqueados delante de la palabra de Dios, delante de nuestra Biblia? ¿Cuántas veces nos frustramos porque aparentemente no entendemos nada? De ahí que surge la pregunta: Rolando, ¿cómo hago para poder leer mi Biblia de una manera efectiva, de tal manera que sienta a Dios hablando a mi propia vida? Bueno, para poder nosotros de alguna manera introducirnos en la palabra de Dios, a tal extremo que podamos oírlo a Dios hablando a nuestra vida personal, deberíamos tomar en cuenta algunos pasos muy sencillos, muy generales, pero que nos van a ayudar a tener un encuentro dinámico con Dios. En primer lugar, se va a volver necesario que tú practiques la ascesia. Rolando, ¿qué es la ascesia? La ascesia es apartarse de todo aquello que perturbe tu atención en la palabra de Dios. Es cuando tú apagas el televisor, apagas la radio, te pones en un lugar aparte, abres tu Biblia, agarras un cuaderno, tomas un lápiz y te aplicas exclusivamente a leer, a tratar de entender, a escuchar lo que Dios te llegue a querer decir a través de su palabra. En cierta oportunidad, vos te podías encontrar con Jesús. Está rodeado de una gran multitud, son como 5.000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Están hambrientos, están cansados. Cristo hace algo milagroso. Multiplica unos panes y unos peces y alimenta a toda esa multitud. En eso, cuando ya despide a la gente después de haberlos alimentado, les dice a los discípulos que suban a una barca, que crucen al otro lado de la ribera, y él, por el contrario, se va a un lugar solo, aparte, para encontrarse con Dios. Va a buscar un lugar aparte para orar, para estar, para encontrarse delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la ascesia, estamos diciendo de alguna manera que nosotros también debemos, como este Cristo, apartarnos por un rato, apartarnos por un momento, estar a solas con Dios, abrir su palabra, aplicar nuestro entendimiento, tomar una pluma, tomar un cuaderno para ver lo que Dios nos vaya a querer decir en ese día, y así de alguna manera comenzar a interactuar con Dios, llevándonos a una relación más profunda. En segundo lugar, después de haber apartado un tiempo para estar a solas con Él, donde me alejo de todo aquello que pueda robar mi atención de la palabra de Dios, lo que voy a hacer es hablar con el máximo expositor de las Escrituras, el propio Espíritu Santo, y le voy a pedir que Él ilumine mi entendimiento, que Él abra mis ojos espirituales, que cuando lea las Escrituras, Él me revele lo que Dios tenga para decirle a mi vida en lo particular. Dice el Salmo 119 y versículo 18: abre mis ojos, Señor, y voy a mirar las maravillas de tu ley, a la manera de aquel funcionario que se dirigía a Etiopía, cuando le dijo a Felipe: ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Es como que tú le dijeras al Espíritu Santo de la misma manera: Espíritu Divino, necesito que tú me expliques, que tú me enseñes lo que Dios está diciendo y está queriéndome decir a partir de
estas escrituras. Luego de esto, en tercer lugar, lo que voy a hacer es justamente escoger qué pasaje de la Biblia voy a leer. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, puedo tomar un capítulo de la Biblia o de repente puedo tomar un párrafo. Te sugeriría que agarres la carta del apóstol Pablo que le dirige a los hermanos de Filipenses. Son 4 capítulos, te sugeriría que tomes un capítulo y allí te apliques para comenzar a indagar, a introducirte en la mente del Señor. Luego que has elegido el capítulo, luego que has elegido, si bien quieres, el párrafo de lectura, lo que vas a hacer, en cuarto lugar, es tomar las 3 hermanas de la mano, que son 3 preguntas fundamentales. Por ejemplo, me encuentro delante del capítulo o me encuentro delante del párrafo, lo leo detenidamente y luego me pregunto, ¿de qué está hablando este capítulo? ¿De qué está hablando este párrafo? Cuando me da la respuesta, luego de haber leído, lo escribo como un título o como si fuese la etiqueta de una botella. Ahí voy a tener registrado en mi cuaderno de lo que está hablando justamente este párrafo. La segunda pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Qué está diciendo acerca de lo que está hablando? Vuelvo a leer el párrafo que había tomado o elegido y comienzo a buscar o comienzo a permitirle que me diga lo que está diciendo acerca del tema que ya seleccioné. Luego de hacer esto, me detengo un instante y comienzo a escribir en mi cuaderno de devoción una pequeña síntesis de lo que Dios está queriendo decir justamente en ese pasaje bíblico. Por último, en tercer lugar, tomo la tercera hermana, la tercera pregunta, y me pregunto, ¿qué me está queriendo decir a mí Dios a través de lo que está diciendo en este pasaje? A partir de ahí, tal vez el Señor, cuando tú estés escribiendo, te esté llamando a que te arrepientas de algún pecado. O tal vez te está pidiendo que apliques el espíritu del perdón para con alguna persona. O tal vez te va a estar diciendo que hagas algo en particular en este día. De alguna manera, cuando tú te preguntas qué me está queriendo decir Dios a mí, allí vas a encontrar la guía, la dirección de Dios para tu vida en lo que Él pretende de tu vida en lo particular. En quinto lugar, lo que vamos a hacer ahora, luego de haber apartado un tiempo para estar a solas con Dios, luego de haber escogido el párrafo o el capítulo, luego de haber de alguna manera respondido las preguntas de las 3 hermanas, lo que voy a hacer es nuevamente ponerme en disposición para orar verbalmente con Dios, dándole respuesta a lo que Él me ha estado diciendo. Por ejemplo, si Él te dice, hoy debes llegar a perdonar a, tú le puedes responder en la oración, Señor, me cuesta perdonar a determinada persona, tú me estás pidiendo que yo aplique el perdón, pero con tu ayuda, hoy quiero perdonar. Dame la fuerza necesaria para aplicar, dame la fuerza necesaria para ejercer el perdón de forma práctica, aunque no lo sienta. A partir de todo esto, vas a notar que has entrado en una relación de interacción con Dios, donde te has ocupado de los intereses de Dios más que de tus propios intereses. No nos olvidemos que más de una oportunidad cuando nosotros oramos, por lo general siempre estamos pidiendo, demandando, reclamando. Mas cuando tú lees la palabra de Dios de manera apropiada, te detienes de pedir y por el contrario
te pones a escuchar lo que Dios te quiere decir. Y cuando entiendes lo que Dios te está diciendo, a partir de ese momento puedes poner en marcha, en aplicar lo que Dios le esté pidiendo a tu vida que hagas en el día de hoy. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Toma los pasos adecuados. En primer lugar, apártate de todo aquello que quite tu atención de la palabra de Dios. En segundo lugar, encuéntrate con tu Biblia, con un cuaderno, con un lápiz y pide al Espíritu Santo que te ilumine el entendimiento para poder guiarte en la lectura bíblica. En tercer lugar, toma a las 3 hermanas las 3 preguntas esenciales para poder entender lo que estás leyendo. Y en cuarto lugar, respóndele a Dios a través de la oración lo que Él te esté demandando. Cuando tú lo haces, vas a comenzar a experimentar que la Biblia cobra nuevo significado para tu vida en el día de hoy. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿qué puedo hacer para ser más eficaz en mi lectura bíblica? Léela de manera consciente. Por lo tanto, te invito, comienza a leer en el libro de Filipenses. Hasta la próxima.